Vamos con el 12, ¿no? Listo, ¿Ah? entonces, sí. Sí, ahora vamos a leer el 12. Iniciamos la lectura, ¿les parece? Yes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estábamos nosotros ayer leyendo el capítulo 11 de Juan. Estábamos leyendo la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? Lázaro, el hermano de María y de Esther, iba a decir, y de Marta. Eran dos hermanas y el hermano. Entonces Lázaro murió, pero Jesús lo resucitó. Ya tenía 4 días enterrado, ya olía mal. Pero le dijo, Lázaro, levántate, sal de ahí. Y se levantó Lázaro y empezó a caminar. Luego los jefes judíos deciden la muerte de Jesús. Resulta que al jefe de los judíos, de los sacerdotes judíos, llamado Caifás, dice que se le reveló porque él era el sumo sacerdote, entonces tenía una revelación directa de Dios y profetizó en aquel momento que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Quedamos nosotros en que nosotros éramos esos hijos y tenía que reunirnos. Esa era parte de la obra de Jesús para lo que él vino, ¿correcto? Correcto. Y eso es lo que vimos ayer. Entonces ahora iniciamos con el capítulo 12. El capítulo 12 dice el topic. El capítulo dice la cena de Betania. En la Biblia en inglés probablemente lo dice de otra manera. Lo dice Mary anoints Jesus. Okay. Que María no usa la palabra en español, anoints Sí, Jesus. sí. Lo anuncia y le da este perfume, algo así. Vamos a ver, iniciamos entonces. Dice, 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Está recalcando aquí Juan, que se acuerden que era de aquel lugar donde había resucitado de los muertos a un tal Lázaro, hermano de María y de Marta. Allí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. Lázaro, como era el que había hecho el milagro, se había hecho famoso. María, pues, tomó 1 libra de un perfume muy caro, hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Era un perfume buenísimo, me imagino. Fino y caro. Un Paco Rabanne. Sí, era un Paco, era probablemente un ¿cuál sería aquí? Un Polo. No me ocurrió ni un otro. No, era un perfume caro. Era Chanel. La Chanel, ya. Chanel. Entonces, aquí aparece un personaje, Judas Iscariote. Cuando digo Judas Iscariote, ya saben quién es. Sí. El discípulo que iba a entregar a Jesús dijo, ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. 300 denarios equivalentes hoy en día no era ni un Paco Rabanne ni un Chanel, porque dice que 300 denarios equivalía como a 1 año de trabajo, para que tengan una idea. Quiere decir que esa Marta y esa María tenían dinero, eran de buen vivir, ¿sí me explico? Aparentemente Jesús andaba con estas personas que eran pudientes. En realidad no le importaban los pobres, porque ¿qué dijo este hombre? Judas Iscariote, que se pudo haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. A los pobres. Pero dice que en realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaba en ella.
O sea que aparte de que era traicionero, también agarraba de la bolsa común, o sea, de la caja ahí Se que tenía. aprovechaba Sí, de la caja chica. Sí. de la caja chica. ¿Estamos entendiendo eso, Hortensia? Sí, ajá. Sí, entonces descubrimos que otro error que tenía Judas, pero el que Judas fuera así malo, no quiere decir que todos los discípulos eran malos. Ese nomás era Judas que era malo. I know. Pero Jesús dijo, déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Punto. Ahora, por casualidad ustedes no han oído algunas personas allá afuera que nos dicen, bueno, a mí me dicen, porque yo hablo con más personas, ¿verdad? Que no son católicos, y dicen, oye, ¿por qué el Papa no vende todas esas joyas, todas esas riquezas que tiene el Vaticano? A mí Y me han se, dicho la, eso. y se las darían a los pobres, Ujú. y no hubiera pobreza, todos estarían bien. Jesús aquí les contesta, les dice que no, que los pobres siempre los vamos a tener. Hoy en día tenemos pobres. Y digo yo, estas personas que dicen, oye, ¿por qué no venden eso para ayudar a los pobres? Digo yo, ok, ¿por qué no actúas tú y ayudas tú a los pobres? Pero Ujú. usted debe tomar una acción. Yo voy a tratar de ayudar lo que yo puedo. Pero no puedo decir, oye, ¿por qué no venden esto? Hagan esto allá. No puedo opinar así. Y hay una razón por qué no se debe de hacer. Porque esas son, lo que está ahí en el Vaticano son, cosas, reliquias que están, que son mundiales, que son tesoros de la UNESCO. ¿Saben qué es eso? No. La UNESCO No. es la que controla que esto es tesoro universal del mundo. O sea, eso no se puede hacer nada con eso. Continúo. Pues sí se Muy, puede, pues no quieren. Sí se puede, pues no quieren. sí, pero no, cuando es de la UNESCO ya no se puede, como por ejemplo la Torre Eiffel es un tesoro de la UNESCO, no se puede vender, ¿Qué porque es eso? ¿Qué Eiffel dijo? Tower, Torre Eiffel en París, Oh, pues es una tower, eso no se puede vender. pero es parte del Pues sí tesoro. porque la iglesia tiene muchísimo dinero. Sí, pero son tesoros de la UNESCO, eso no se puede, están controlados por la UNESCO. ¿Sí me explico? Como aquí hay unas iglesias de las misiones en San Antonio, que esas son patrimonio universal, son de la UNESCO, no se pueden tampoco. Continúo. Muchos Sí. judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, porque era donde se había obrado el milagro, Ajá. a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro. También querían acabar con Lázaro. Sí, Vamos, porque andaba con él. sí, vamos en el 11, porque era parte del milagro. Vamos en el Ah. 11, Hortensia. Sí. Pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. O sea, eso no les convenía a los judíos. ¿Por qué no les convenía? Porque se estaban convirtiendo al cristianismo. Se estaban volviendo cristianos al ver estos milagros. Pues si yo al ver que Jesús hacía eso, yo me hago inmediatamente cristiano al ver la obra de Jesús. Ujú. Continúo con el 12, dice, el Mesías entra en Jerusalén. Va a hablar de la entrada triunfal de Jesús en un burro a Jerusalén. Me imagino que aquí lo va a decir. Al día siguiente, vamos en el 12, muchos de los que habían llegado para la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando. Cuando toman estos ramos de palma y salen a su encuentro gritando, porque saben que es Dios el que viene ahí, nosotros en la liturgia, en la iglesia, tenemos nosotros algo que se llama Domingo de Ramos.
Palm Sunday, que dicen en Palm inglés. Sunday. ¿Lo ha oído? Sí, tenemos es para, nos remontamos a la historia y es esto lo que hacemos. También en las misas cantamos esto que va a decir ahorita. Dice que entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Eso nosotros lo cantamos cuando va a ser la, a ver, mis hermanas están ahí, la consagración. Cuando se hace la consagración, eso es el canto que hacemos en la misa. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Según dice la Escritura, no temas, ciudad de Sión. Mira que viene tu rey montado en un burrito. Eso lo decía en el libro de Zacarías 9:9. O sea, en el Torá de los judíos. Ya lo decía, pero ellos pues se les pasó por alto y no se dieron cuenta que ese era el Mesías, el que entró en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que esto había sido escrito para él y que ellos se lo habían hecho. Ok, después se dieron cuenta ya cuando se había glorificado. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, cantaban sus alabanzas y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada, todo el mundo se ha ido tras él. Punto. O sea, los fariseos estaban preocupados porque muchos israelitas se estaban haciendo cristianos. Sí, y los fariseos querían retenerlos. Si en ese tiempo, si alguien decía, no, yo me voy con él, ellos eran capaces de darle con un garrote, con un palo, a darle duro. ¿Quieren decir algo de eso hasta ahorita? No. No, que muchos se convirtieron en creer en Dios nomás. Sí, creer en Dios nomás, creer en ese rey que entró en el burrito que ya había sido profetizado ahí en el libro de Zacarías, que él iba a entrar en un burro. Así va a ser la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces continuamos con el versículo 20 que dice, si el grano no muere. ¿Cómo dice en su topic? Ahí, Hortensia. Dice comienza con Greek seek Jesus, que los grecos buscan a Jehová. Greek Jesus, okay. Yeah, and now there were certain Greeks among them. Ok, continúo. ¿Así dice grecos o Greeks? Greeks, aquí. No, aquí dice si el grano no muere. Va a hablar de una semilla que debe de morir para crecer y dar un fruto. O sea, para nosotros salir adelante es necesario sufrir. La semilla se rompe y se quiebra para echar la raíz. ¿Se acuerdan de eso? Debe de morir. Así nosotros vamos a morir para ver nuestro fruto allá en la gloria. Va a hablar algo así de eso. Continúo. Sí. También un cierto número de griegos, de Greek, como lo que decía Hortensia, de los que adoran a Dios, o sea, estos eran de los que adoraban a Dios, eran realmente, le creían en Dios, porque la mayoría de griegos que creían nomás en otros dioses paganos, en estatuas y todo. ¿Se me explicó? Pero estos sí creían en el verdadero Dios. Habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Besaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. O sea, habían estos griegos que querían conocer a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, va a dar una enseñanza. Esta es la enseñanza que estaba diciendo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda solo, pero si muere, da muchos frutos. O sea, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da muchos frutos. El que ama su vida, la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y el que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Punto. Entonces está aquí haciendo una promesa que dice que si le servimos, dice que Dios nos va a dar un puesto de honor cuando lleguemos allá. ¿Sí me Ajá. explico? Por eso la importancia de servir a Cristo. Ahora mi alma está turbada. Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado hasta esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Punto. Estaba ahí en oración y oye la voz de Dios que le asegura que está siendo glorificado. Ajá. Los que estaban allí, que escucharon la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró, Jesús le va a poner las cosas claras. Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Punto. Está dando una explicación cómo va a ser el proceso. Ya. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. Oh, eso es lo que entendían. Decían, la gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. Estaban pensando que ese Mesías nunca iba a morir. Ajá. Pero Jesús dice que va a morir, que es necesario que el grano se rompa y se quiebre y se muera para dar el fruto. Y ustedes han visto cuando siembran una semillita de algo, la semilla se destruye, Ajá. ¿verdad? Entonces, sí, el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Le preguntan. Jesús les contestó. Ahora, para aquellos que dicen, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús va a dar una respuesta acá. Jesús les contestó, todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz. No sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenga la luz, creen en la luz y serán hijos de la luz. Decía Jesús antes que nos aseguremos de caminar de día para poder ver el camino, para poder ver la luz. No caminen de noche, porque de noche es el pecado, es la maldad, no ves nada, andan en oscuridad. Mira mi mamá cómo le hace, mi mamá tiene sueño. Ya tiene sueño, mamá. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más. Punto. Nos está dando buena referencia y buenos puntos Jesús acá, para entender cómo es la muerte, para que nosotros entendamos eso de la semilla me impacta a mí. Y que es así realmente, porque pues yo he visto cómo se destruye la semilla, pues pero crece una planta. Incredulidad e incredulidad de los judíos. Vamos a hablar de estos judíos que no creían. Este es el topic de ahorita. Estamos en el 37, Hortensia. Ok. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor,
¿Quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Eso lo decía Isaías en Romanos 10:16 y en Isaías 53:1. O sea, podemos ir y era una profecía, ya se había dicho eso, que no iban a creer. Continúa. ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran ni comprendieran ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo les habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. De modo que dice que cegó sus ojos y endureció su corazón, porque resulta que Dios, el que está llamado para ser santo, para estar cerca de Dios, es el llamado que uno tiene que recibir. El faraón, si Dios quiere, el faraón aquel de Egipto, Dios le endureció su corazón, pero Dios también pudo habérselo ablandado y hacerlo cambiar. Pero Dios le endureció ese corazón y lo puso a actuar así, de esa manera mal, para que se diera a conocer Dios, para que vieran los milagros que Dios hacía. ¿Sí se acuerdan de eso en el Éxodo? Sí. ¿Sí? O sea, Dios es el que se encarga de ablandar el corazón de una persona o hacerlo feo el corazón de una persona, ponerlo duro. Pero yo no quiero que Dios me haga mi corazón duro. Por eso yo quiero siempre estar haciendo lo bueno, caminar de día en la luz, con la luz, no caminar de noche donde hay oscuridad. No sé, salmo o no, dice, por favor, es como en la oración, por favor, blanda el corazón, cambia el corazón de piedra y a lo humano. Eso Sí, más, sí, que Dios haga eso. Aquí está diciendo lo mismo. sí. Yeah. Continúo. Ajá. En realidad, de entre los mismos jefes, varios creyeron en él. De los jefes judíos, varios creyeron en él. Pero no lo dijeron abiertamente por miedo a que los fariseos los echaran de la comunidad judía. Le tenían miedo también a los judíos. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Ahí es cuando Jesús dice que aquel que me niegue aquí, también yo lo negaré cuando llegue allá al otro lado. Por eso preferimos nosotros que la gente nos tire piedras a que Dios nos tire piedras. ¿Qué pedradas queremos mejor? ¿Las de los hombres o las de Dios? La de los hombres. Las de los hombres, eso matan el cuerpo, pero no matan el espíritu. No matan el alma. Pero Dios sí lo puede destruir. Eso me da acuerdo cuando estaba mi abuelito, le decía a mi papá, es mejor que tú les des, cuando quería corregir a los niños, dice, es mejor que el padre los corrija con amor que un extraño los corrija con... Sí, y estaba bien dicho y bien hecho, sí. Pero Jesús dijo claramente, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Mire que aquí es como dice que sí conocemos a Dios y ya vimos a Dios. ¿Sí me explico? Porque dice que aquel que me ha enviado y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Sí me explico? Sí. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. De modo que si creemos en Jesús y si le creemos a Jesús también, no vamos a andar en oscuridad. Continúo en el 47. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. O sea, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica también.
no hacer caso omiso que decir, no, sí, ahí dice la palabra, pero se va y continúa caminando. No, hay que ponerla en práctica. Continúo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como lo mandó el Padre. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Amén. Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué Ok. opinas?